en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Padre, te damos gracias, Señor, en este tu día, Señor amado. Señor, te hemos alabado, Señor. De corazón, Señor, te hemos honrado, Señor. Ahora, Padre Santo, glorifica tu palabra, Señor, Espíritu Santo de Dios, y enséñanos, Señor, lo que tienes para hoy, para nuestra vida, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones, nuestros sentidos, Señor, para estar atentos a tu bendita palabra, porque tú nos dices, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis más vuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la enseñanza 18 sobre el temor de Dios. Es un estudio muy importante sobre lo más importante que hay en la Biblia, el temor de Dios. Sin temor de Dios, ¿qué hay, hermanos? Una religión más, un cuento más. Porque sin temor de Dios, hermanos, nosotros vivimos independiente de Dios. Por eso es que el Señor se aseguró en el nuevo pacto y dijo: haré un pacto con vosotros, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos lo corrompieron, lo pisotearon. En este nuevo pacto dice: pondré mis leyes en vuestra mente y las escribiré en vuestro corazón. Y dice además de que Él nos daría un nuevo corazón para que ese nuevo corazón pueda soportar ese regalo de Dios que es su temor de Dios, para que Él implante su temor, el temor de Dios, lo implante en ese nuevo corazón y nos pueda dar un nuevo camino. Entonces, si eso no ocurre en nosotros, hermanos, usted ve gente que lleva años congregándose, siguen en fornicación, siguen en mentiras, siguen en todo tipo de pecado. O sea, viven una vida independiente de Dios. ¿Pero por qué? Claramente porque no ha sucedido eso sobrenatural para que nuestra vida deje de ser natural y comience a ser una vida sobrenatural, sobre lo normal. Porque lo normal es pecar. Lo normal es que todo se vale. Lo normal es que de pronto nos enseñaron moralidad, ética, y uno se mueve ahí. ¿Hasta qué? Hasta que se ha tentado en alguna de las áreas que el enemigo sabe cómo tentarnos. Entonces, pero cuando hay una vida sobrenatural, es porque hay un poder sobrenatural que nos sostiene. Fuera de eso, hermano, imposible. Por eso usted ve la iglesia llena de gente que se dice ser cristiana, pero que no es. ¿Por qué? Porque el Señor dice: por sus frutos los conocerán. Entonces solamente es el fruto. Así que estamos en la enseñanza 18 sobre el temor de Dios y viendo la práctica del temor de Dios. Ya hemos estudiado mucho sobre el temor de Dios y ya estamos en la práctica. ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo vivimos en el temor de Dios? Y entonces vemos aquí cómo el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos habla de nuestra conducta en todas las áreas y con todo tipo de gente. Dice con todos. Cuando nos dice aquí honrad a todos, a todo el mundo. Y además nos dice
que amemos a los hermanos, ya habla de la iglesia. Y dice que honremos al rey, habla de las autoridades. O sea, mire, Dios lo cubrió todo, pero bajo el temor de Dios. O sea, que si no hay temor de Dios, no honramos las autoridades. Mire lo que hacen las mismas autoridades. Mire cómo este país, cuando pusieron que el sí o el no, el país votó lo contrario al gobierno y el presidente hizo lo contrario a lo que el pueblo votó. Entonces, mire, si la cabeza está mal, todo está mal. Así que, pero nos toca honrar a las autoridades, honrarla, porque es un mandamiento de Dios. A veces ellos estén equivocados. Entonces, muy importante. En otra versión, dice la Nueva Versión Internacional, que tiene algunas cosas que son interesantes, otras que le ha quitado versículos, pero hay algunas cosas interesantes. Dice, porque esto merece aprobación. En el verso 19, el verso que sigue, porque acabamos de leer el verso 17, pero en el verso no el 18 y no el 19 dice, esto de honrar a todos, amar a los hermanos, honrar al rey en el temor de Dios. Dice, esto merece aprobación. Dice aquí, ¿qué es lo que merece aprobación y de quién? De Dios. ¿Qué merece aprobación? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. O sea, conciencia de la presencia de Dios. Alguno de nosotros, a causa de que somos conscientes de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe, Dios está en todas partes, sufre molestias padeciendo injustamente. O sea que merece aprobación de Dios que usted y yo, por honrar a Dios, por honrar su presencia, por honrar el que somos hijos de Dios, el que Él ha depositado unos dones y unas bendiciones en nuestra vida, dice que está bien delante de Dios que a veces nos toque, por honrar a Dios, sufrir. Lo aprueba el Señor. A veces nos toca padecer injustamente. ¿Y por qué padezco injustamente? O sea, le dan a uno aquí y uno por testimonio, más bien agacha la cabeza, injustamente. Es justo que yo me defienda, pero como somos hijos de Dios, lo que está diciendo acá, entonces por esa presencia de Dios en nuestra vida, así no lo veamos, dice que por esa presencia, Dios, estamos honrando la presencia de Dios, estamos honrando el carácter de Dios, estamos honrando el mandamiento de Dios. Entonces dice que merece aprobación de Dios. Qué importante. Pero mire lo que dice el verso 20, pero en esta misma versión, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? O sea, el hecho de que yo como creyente, como cristiano, esté haciendo lo malo y me maltraten, pues, obvio que me maltraten, obvio que me lleven a la cárcel, obvio que me den una paliza por ahí, obvio. ¿Por qué? Porque me la gané. En cambio, si sufren por hacer el bien, mire, honrando la presencia de Dios, honrando al Señor, eso merece elogio delante de Dios. Entonces, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Hay que revisar nuestra vida delante de Dios, ¿cierto? Y si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, gloria a Dios, dice que recibimos aprobación de Dios. Y si estamos haciendo lo malo, con razón, no esperemos otra cosa. Esto es muy importante porque mire, aquí Dios está hablando de nuestra conducta con todos, de nuestra conducta con los hermanos, de nuestra conducta con las autoridades bajo el temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios, nuestra conducta se mezcla. Se mezcla con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras decisiones. Y para que no nos quede la más mínima duda de cómo debe ser nuestra conducta, de por qué Dios nos está hablando esto, mire el ejemplo tan grande que nos da el Espíritu Santo en el verso 21.
Pues para esto fuisteis llamados. Para dar testimonio, para sufrir por causa de Cristo, para sufrir por causa del Evangelio. Agachando la cabeza nos toca humillarnos, así sea injusto. Usted está predicando en la calle y viene la policía y no predique, pero viene otro enseguida. Mire, por ejemplo, si una mujer, hay lugares en donde si una mujer está alimentando el bebé, la cogió en la calle y tiene que alimentar al bebé y no tienen, eso está prohibido. Pero si hay un par de hombres besándose, no hay problema. Bueno, miren las leyes de este gobierno que tenemos. Entonces, para esto fuisteis llamados, a dar testimonio, a mostrar nuestra conducta, si es que somos hijos de Dios. Pero, ojo, ¿cuál conducta? Bajo el temor de Dios. Porque también Cristo, mire el ejemplo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, hermano, ¿qué significa seguir las pisadas de Cristo, hermano? Seguir lo que Él hizo, lo que Él nos dejó y hacer lo mismo. Mire a qué ejemplo o conducta de seguir sus pisadas se refiere. Verso 23, vamos al 23. Jesucristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿A cuántos que se llaman creyentes los maldicen o dicen una mala palabra, alguna cosa y responden con 3? Cuando padecía, no amenazaba. Hermano, y ve uno creyente vengándose del uno, del otro, hablando mal del uno, del otro, maldiciendo el uno al otro. ¿No? Mire, ¿pero por qué? Porque no hay entendimiento o no hay temor de Dios. Yo no sé qué es lo que no hay. Pero dice que sigamos la pisada de Cristo. Aquí está el ejemplo que nos da Pedro. Sino que más bien él encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, el maltrato que le daban, él se lo encomendaba a Dios. Señor, mira. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros, encomendarle las cosas al Señor. Mire, cuando uno, hermano, se defiende, uno termina mal. Pero cuando uno no se defiende, mire, así pasen los años, llega el momento en que Dios calladitamente honra. ¿Ya? Pero ese es el ejemplo que nos deja el Señor. Y ese es el ejemplo que nos toca esforzarnos. Tiene que haber esfuerzo en nosotros, porque si no nos esforzamos va a ser muy difícil, hermanos. Entonces, así que Cristo mismo nos da el ejemplo de cuál debe ser nuestra conducta como hijos de Dios, hermano, en el temor de Dios. Porque ya nos toca aplicar, hermanos, lo que hemos aprendido sobre el temor de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué resultado ha tenido el ser humano, el hombre, tratando de resolver los problemas de conducta humana, de ética moral? ¿Qué resultados hay? Porque si nos devolvemos 30, 40, 50 años atrás, se veía mucha moralidad, cierta moralidad ética, pero mire cada día, en vez de que cada día los maestros saben más, la tecnología ayuda más, en fin, hay más conocimiento, usted ve que cada día esto va al revés. Menos moralidad, menos ética y comenzando por las cabezas, que son los más torcidos y menos temerosos de Dios, por eso lo hacen, no hay que culparlos. Es que obvio, si no hay temor de Dios en uno, pues obvio que va a ser eso. Entonces, no hay ningún resultado, hermano, ni en los maestros, porque todo eso está de para atrás, hermano. ¿Y por qué es que la pregunta es, por qué es que ni la sociedad, ni el gobierno, ni la policía, ni los maestros pueden hacer nada? Porque usted ve que las leyes que dictan arriba, esas son las que los policías tienen que hacer cumplir. Y los maestros les toca someterse. Entonces, no pueden hacer nada. Y usted dice, no pueden hacer nada. No, ¿por qué? Porque si la cabeza no tiene temor de Dios, lo que sigue de ahí para abajo es contra Dios. Y vamos a mirar. Hay lugares en donde lo ayudan a uno. La persona tiene un problema de alcoholismo, drogadicción, va a Alcohólicos Anónimos, hermano, y a lo mejor le ayudan y la persona sale, no vuelve a tomar. ¿Y qué pasa con las fornicaciones? Y con las mentiras, con la falta de perdón, con la raíz de amargura.
con los celos, con las contiendas, con la envidia, con la pornografía, ¿qué pasa? No pueden hacer nada, no pueden hacer nada. ¿Y por qué? Porque hay algo muy enraizado en el fondo del ser humano. Hay un ADN que está enraizado allá, que si ese ADN no cambia, no hay forma de cambiar al ser humano. Por eso es que un creyente, para ser temeroso de Dios, necesita una operación del cirujano eterno en nuestra vida. Dice que nos quita este corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Si no es así, es imposible. No que los psicólogos, hermanos, los psicólogos y los sociólogos, hermanos, pobrecitos. Pobrecitas las esposas, cuando no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el psicólogo es tentado, también cae en fornicación, también cae en vicios, también caen de todo. Pero cuando hay un ADN cambiado, hay un poder sobrenatural que lo sostiene a usted y a mí. Y es esa semilla, esa simiente de Cristo inyectada en nosotros y con Él inyectado ese temor de Dios en nosotros. Entonces, hermano, no pueden hacer nada. Nada. Porque el hombre, hermano, tiene esa raíz, está enraizado. Y el único que lo puede enrutar, hermanos, a ese ADN es el Señor, nadie más. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, muy importante. Mire, vayamos para que usted lo vea, esto mismo que yo le estoy diciendo en la palabra. ¿Por qué? Porque es que el ADN del ser humano viene de Adán caído. Pero antes de caerse era el ADN que Dios había puesto a imagen y semejanza de Dios. Cuando cayó Adán, el ADN se corrompió. Entonces, por eso es que usted no importa que vaya a hablar con el psicólogo, con el sociólogo, el psicólogo lo puede cambiar porque usted, de pronto yo tenemos ira o tenemos algunas cosas, nos puede ayudar en alguna forma. Pero ¿y la fornicación es qué? ¿En qué me puede ayudar un fornicario como yo? O un mentiroso como yo, porque el sociólogo es mentiroso y es fornicario igual que cualquier ser humano. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar? En ese problemita sí me puede ayudar. Claro, ellos son profesionales, estudiaron para eso. Gloria a Dios por esas carreras, qué bendición. Pero en cuanto a las fornicaciones, a la mentira, al odio, a las venganzas, a la avaricia, todo, nada, eso es algo, tiene que haber un cambio de ADN. Así de sencillo. Entonces, vayamos para que la Biblia misma se lo muestre a usted y a mí. Primera de Corintios 15:47, mire lo que dice. Que las mujeres entendieran esto, muchacho, lo que harían para que el esposo o el novio se mantuviera, buscar una iglesia para que comiencen a cambiarle el ADN. Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán, caído. El segundo hombre, en ese es que tenemos que estar usted y yo, que es el Señor, es del cielo. Ese es el ADN que usted y yo necesitamos, en el del cielo. 48. Así tal cual como el terrenal, tales también los terrenales. Obvio. Si el terrenal está caído, ¿qué va a pasar con los demás? Caídos. Pero, y así también cual el celestial, tales los celestiales. Claro, ADN cambiado. Entonces es claro que para poder tener temor de Dios necesitamos que ese ADN sea cambiado. Obvio, o si no, imposible. No importa, hermano, que usted se congregue 30 años. Si el Señor no hace esa operación en su vida y en la mía, nada. Vamos a ver que vamos a seguir cayendo en los mismos errores, en los mismos pecados y en los mismos problemas. Entonces, aquí está claro. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal caído, claro, obvio, también traeremos la imagen del celestial. Entonces usted ve una persona, un borracho, drogadicto, asesino, y de un momento a otro usted lo ve transformado, un hombre decente, una mujer decente, o hombres de Dios. Hermano, claro, ¿cuál el celestial? También los celestiales. Es que si aquí en la tierra abrimos un grupo que se llama la Iglesia de Cristo, que somos celestiales, y que tenemos que dar fruto. ¿Cuál es el celestial? El fruto, ¿cuál? Los celestiales, hermano.
La imagen del celestial la tenemos que traer, hermano, porque traíamos la imagen de Adán. Aunque hay una concupiscencia dentro de nosotros, pero hay un empoderamiento que el Señor nos da. Si el Señor no pone ese poder dentro de nosotros, esa concupiscencia nos lleva. Entonces, por eso es que enseguida vamos a ver algunas cosas interesantes. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el que está en Cristo, en el celestial, ¿qué dice? Nueva persona es, nueva creación es, nueva criatura es el que está en Cristo. Porque anteriormente estábamos en Adán. Antes de venir a Cristo estábamos en Adán, en el mundo, en el pecado, todo se valía. Entonces el que está en Cristo, nueva persona es. ¿Por qué? Tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo camino y además Dios le inyecta el temor de Dios. Y entonces ahí cuando ocurre eso, las cosas viejas pasaron. Si usted ve que su pareja o alguien en la familia o usted mismo o yo mismo vemos que seguimos en las cosas pasadas, es porque no ha pasado nada. Sigo en el terrenal. ¿Y cuál es el terrenal? Tal yo. Fácil. El Señor dice, por sus frutos conoceréis si es del celestial o es del terrenal. Hermano, es que esto es para coquito. Esto es para niños, es la verdad. Bendito es el Señor. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque es que Dios lo empodera a usted y a mí igual. Aquí no hay nadie más que nadie, ni nadie mejor que nadie. Eso en otros lugares. Aquí, usted y yo nos toca arrepentirnos todos los días, nos toca humillarnos delante del Señor, nos toca obedecer a Dios, hermano. Entonces, el que está en Cristo, mire que no dice que el que cambió de religión, de una para otra, eso es mentiroso. Usted no cambia de religión. Usted y yo antes estábamos en Adán, en el mundo, y ahora estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? Lo que ni el gobierno, ni la policía, ni en las escuelas, ni en las universidades han podido cambiar. El adulterio, la fornicación, la mentira, la venganza, la traición, la falta de rectitud, la deshonestidad, el engaño. Esas cosas viejas, dice, pasaron. ¿Y cómo así que yo soy cristiano, que estoy en el celestial, que estoy en Cristo, hermano, y sigo con esas cosas? No importa dónde vayamos, nadie nos puede cambiar. Necesitamos un cambio de ADN, hermano. Es que es así. No es un cambio de religión, hermano. La religión, ¿para qué sirve? Para nada, es una porquería. Necesitamos es a Cristo y su palabra. Ya. Entonces, muy importante. Así que solo Cristo nos puede hacer volver de la maldad. Porque dice que el Hijo de Dios vino y tomó un cuerpo, se entró en el vientre de María, que María no había conocido varón, no se había acostado con nadie. El Dios eterno, Jesucristo, el Hijo de Dios que es eterno, se metió en María, no fue que nació de María, no, nació, fue en ese cuerpo donde Él se metió y María fue un estuche donde Él salió, pero es el mismo Dios eterno. Porque Él dice por allá en Juan 17, 4 y 5, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Ojo, que Jesucristo no nació hace 2000 años. Él es el Dios eterno que vino y se metió en ese vientre para venir con una figura de hombre. Entonces es muy importante, porque Dios no tiene madre. ¿Cómo va a tener madre Dios? Entonces, así que solo Cristo nos puede hacer volver de la maldad, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 85:13. Salmo 85:13. Dice este salmo que la justicia de Dios irá delante de Cristo, irá delante de Él. Y sus pasos, su verdad, su temor, nos pondrá por camino. Entonces, ¿sí ve?
Si ve que nosotros, cuando venimos a Él, Cristo, nos pone sus pasos por nuestro camino. Y sus pasos, Él andaba haciendo el bien, Él andaba perdonando, Él andaba amando, no señalando. Eso es muy importante porque esos pasos son los que nosotros debemos seguir. Entonces, Dios nos da un nuevo corazón, Dios nos da un nuevo camino. Ojo, que esto es muy importante. Porque si no, nos da un nuevo ADN, un nuevo corazón. Porque, ojo, es muy importante que entendamos esto. El corazón no tiene que ver con este que tiene una figurita así, una forma de... No, el corazón tiene que ver con nuestra mente. Ojo, nos da una nueva mente, un nuevo pensamiento, una nueva sabiduría, una nueva inteligencia. O sea, no tiene que ver con este corazón. Cuando la Biblia habla de corazón se refiere a nuestra mente, a la persona que piensa, a la persona que mira, el que se enamora, el que decide. Ese es el corazón. ¿Ok? Muy importante. Entonces nos da un nuevo corazón. Por eso dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta manera de pensar, a esta manera de actuar perversa, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando se renueva nuestra manera de ver las cosas, entonces, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si no hay una renovación de nuestra mente, de comenzar la carreta que hemos recibido durante tantos años y comenzar a recibir la palabra de Dios, no va a haber renovación. Vamos a seguir pensando igual. Entonces, Dios nos da un nuevo corazón, un nuevo camino, el camino de la palabra, el caminar de Cristo. Pone en usted y en mí el querer, o sea, que usted anteriormente no quería saber de Dios. Usted iba a una iglesia y ahora le pone el querer para que usted quiera. Y nos pone el que lo hagamos, o sea, que usted no tiene que hacer nada. Dios lo pone en usted y en mí. Solamente nos toca hacer una cosa, ya lo vamos a ver. O sea, que Dios pone en cada creyente que viene y está en Cristo, le da ese ADN de Cristo y pone en nosotros el que queramos honrar a Dios y el que queramos, que lo hagamos, que lo logremos. Ojo. Y pone además temor de Dios en nuestros corazones para que lo honremos. Pero aquí está la clave. A usted y a mí, a nosotros, nos toca la decisión de vestirnos de Cristo. Si no nos vestimos de Cristo, así tengamos el querer, el hacer, un nuevo corazón y un nuevo camino, no hay nada. Nos toca vestirnos del nuevo hombre. Efesios 4:24, simplemente anótelo. Nos toca la decisión de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Sí ve? Si ve que a nosotros nos toca ejercer algo. Nos toca, Efesios 6:11 en adelante. Nos toca. Como dice Colosenses, es decir, vamos a leerlo. Colosenses 3:12. Mire lo que nos toca a nosotros, hermanos. ¿Qué nos toca? Nos toca, ¿por qué? Porque o si no nos debilitamos. Entonces nos toca tomar decisiones que honren y agraden al Señor. Mire, Colosenses 3:12. Nos toca vestirnos como escogidos de Dios. Uy, hermano y hermana. Dice la Biblia que nos vistamos como escogidos de Dios. O sea, qué privilegio que usted y yo, en medio de tantos billones de personas, que usted y yo, el Señor nos diga que nos vistamos de Él. ¿Ah? Como escogidos de Dios. Además dice, santos, amados, de entrañable misericordia. Mire, de eso debemos vestirnos. Si no hay misericordia, vistámonos. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice el verso 14, y sobre todas las cosas nos vistamos de amor. Mire, porque si no nos vestimos de amor, hermano, vamos a estar señalando a los hermanos, vamos a estar señalando el uno al otro. No, a nosotros nos toca señalar a nadie, a nosotros nos toca amar, bendecir, ayudar, para que hoy o mañana alguien nos ayude también. Entonces, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire, la persona puede ser tremenda, Dios la usa mucho en milagros, Dios la usa mucho en predicar, en lo que sea, hermanos. Y la Biblia dice que si no tiene amor es como un pedazo de tambor roto, que no sirve y no para el ruido. Entonces, qué importante, hermano, mire, para poder
practicar el andar de Cristo, nos toca vestirnos. ¿De qué? De lo que Él ya puso en nosotros. Él puso el querer para que yo quiera vestirme. Él puso el hacer para que usted y yo lo logremos. Pero nos toca dejar la religión atrás, hermano. Es que si seguimos con que hay una religión, no, hermano, esto no tiene que ver con religión, sino con una relación con un Dios vivo a través de su palabra. Y religión es la forma de llegar a Dios. Entonces, nuestra conducta solo puede agradar a Dios, hermano, pegados a nuestro Señor, caminando con Él, hermano, porque estamos puestos en Él. Juan 15:5, la parte B, mire lo que dice. Dice Juan 15:5, la parte B. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mire lo que pasa cuando nos separamos de él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Oh, nada. 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 Mano, nos engañamos a nosotros mismos y nos pervertimos. Nada podemos hacer. Cuando usted y yo tenemos ese ADN, es que ese ADN tira, Él tira. Él nos tira, es como un imán que nos lleva a estar de la mano del Señor. Por eso, dice Pedro, amad a los hermanos, honrad a todos, honrad al Rey en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es algo que Dios puso en nosotros, para que queramos adorarlo, para que queramos honrarlo, para que haya un querer en nosotros que no tenga que ser esfuerzo suyo ni mío. ¿Y sabe qué versículo lo dice textualmente? Hebreos 13:21, claramente lo dice. De que es el Señor haciendo en nosotros, o sea, Dios hace en usted y en mí, o que usted y yo hagamos lo que es agradable delante de Él. O sea, que lo que usted y yo hagamos que agrada a Dios es porque Dios lo hizo en usted y en mí. Hermanos, tremendo. Entonces, no olvidemos que estamos estudiando, ya está la 18ª enseñanza, la relación bíblica entre nuestra conducta y el temor de Dios. Porque no me diga alguien, no le digamos a la Biblia, de que usted y yo decimos tener temor de Dios, hermano, y no hay ninguna relación con lo que dice Dios. Independientes de Dios, eso no existe. Entonces, la pregunta es, ¿será que podemos llegar a ser? Porque hay gente que dice, no, yo no le hago mal a nadie. Yo antes le ayudo al que puedo, no me meto con nadie. Entonces la pregunta es, no, que es que en mi casa hay 2 monjas, y un cura, y un pastor, y mi papá es pastor. ¿Y qué? ¿Eso para qué sirve? ¿Y qué? No sirve para nada. Para nada. Si el pastor es recto, no sirve para nada. Bueno, porque lo va a guiar si usted se deja. Y si no se deja, antes se vuelve su enemigo. ¿Cuántos pastores los hijos son sus enemigos? ¿Cuántos padres los hijos son sus enemigos? ¿Por qué? Por la rectitud del corazón del uno o del otro. Se vuelve enemigo del otro. Entonces, ¿será que podamos nosotros, usted y yo, podemos llegar a ser rectos, justos y fieles? Rectos con nuestra esposa, justos en el trabajo, rectos en el estudio, rectos y justos en toda parte, fieles a nuestra esposa. ¿Será que sin el temor de Dios podemos hacer eso? Como para ser intachables sin el temor de Dios. Imposible. La religión dice que sí, imposible. Según la Biblia, es imposible sin un nuevo corazón, sin un nuevo camino, sin que el Señor implante el temor de Dios en nuestras vidas. Es imposible. ¿Qué le dicen? Mire, por ahí hay un video muy bonito de la hija de Billy Graham cuando le preguntaron ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué hoy en día esto está pervertido? Y ella da las respuestas ahí del por qué. Porque cuando menos lo pensamos, dijeron, no queremos más a Dios ni la Biblia en las aulas de nuestros hijos. ¿Y qué pasó? Salió la Biblia. ¿Y qué entró? Detector de metales. Así de sencillo. Detector de metales. Cambio de género. Droga por toda parte. Muerte. Rebeldía.
anarquía. Entonces, ¿y qué le está diciendo los gobiernos hoy? Porque eso se está multiplicando a nivel mundial. A Dios no te queremos en nuestro gobierno, no te queremos en nuestros hogares. Ojo, y lo están sacando como ley. Entonces, ¿y qué les dice el Señor? ¿Qué les dijo Dios? Él le dijo, el rey David le dijo al hombre más sabio que ha existido jamás, a Salomón. Le dijo, hijo, sé fiel, esfuérzate, honra a Dios, obedécelo en todo, porque si tú lo honras, Él te honrará, pero si tú lo dejas, Él te dejará para siempre. Eso le pasa a los que dejan a Dios. Dios se aparta para siempre. Entonces, cuando el gobierno o en las universidades o en los hogares o en las escuelas sacan a Dios, el Señor los deja. ¿Y cuál es la realidad? Al menos de nuestro gobierno, de la policía, hermano, la policía, donde no hay temor de Dios, en las escuelas, que nos estamos ahogando, o las personas que cometen eso se están ahogando en su propio vómito, en el vómito del pecado. Entonces no valen psicólogos, no valen sociólogos, no valen escuelas especiales, no valen nada. Usted y yo necesitamos un nuevo ADN y es sobrenatural. Fuera de eso no hay nada. Hermano, millones y millones y millones de dólares invertidos en Estados Unidos, euros en Europa, en toda parte, invertido en tratar de resolver los múltiples problemas, hermanos, del ser humano. Pero si no llegamos a la raíz del problema, es lo que les explicaba ahorita, sí, le quitan el problema del alcoholismo de pronto, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Solo se perfuma, hermano, el problema. Y cada vez hiede más, la sociedad, hiede más las universidades, los colegios, todo, el gobierno. Y si cree que no es así, mire cuando Dios se aparta de alguien que le dice, no me interesa más. Esto sin la Biblia y sin Dios. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 28. Esto es una realidad real, bíblica, histórica. La podemos ver hoy. Dice Romanos 1, 28. Como no quisieron reconocer a Dios, mire donde no se reconoce a Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en la sociedad, en el gobierno. Como no quisieron reconocer a Dios, Dios los ha abandonado a sus perversos pensamientos. Imagínense, usted y yo abandonados por Dios a nuestros perversos pensamientos, todo se vale. De liebre para arriba, todo es cacería, lo que caiga. Para que hagan lo que no deben. 29. Están llenos de toda clase de injusticia. Mire usted la lista. Perversidad, avaricia y maldad. Envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios. Insolentes, vanidosos, orgullosos. Inventan maldades. Desobedecen a los padres. Y ahí sigue la lista, hermano. ¿Cómo le parece? No quieren entender. No cumplen su palabra. Hermano, ¿usted sabe lo que es usted darle una palabra a una persona y después, no, para el mamón no hay ley? ¿Cómo así? ¿Y dónde queda? ¿Usted parece una mujer o qué? Un varón quitándose de donde dio la palabra. Eso ya, póngale bata. Póngale bata. Seguro, uno no puede quitarse si uno dio la palabra. Ojo, estamos hablando no del mundo, el mundo hace lo que quiere, acuérdese, estamos hablando de hijos de Dios, hermano, no del mundo. En el mundo uno daba la palabra y se la cambiaba. ¿Qué le pasó a Jacob con su propio tío Labán? Le cambió 10 veces el contrato. No, te juro por mi madre que ahora va a ser así. Y a los 8 días, no, ese contrato no me vale, otro menos. Para cada vez, por la avaricia, hermano.
No, el Hijo de Dios no puede hacer eso. Por eso ve que a Jacob le tocó tener un encuentro con el Señor para que el Señor le cambiara su mentalidad. Entonces, mire lo que dice el verso 31, no quieren entender, hermano. Mire, uno está viendo, se consiguió, tiene su hogar, estamos hablando muy bonito, se consiguió una novia, no quiere entender que ese hogar ya huele a muerto. No quiere entender que le va a traer dolor a su esposa, a sus hijos, a su familia. No quiere entender. Estamos hablando de los hijos de Dios, no el mundo que haga lo que quiera. Es los hijos de Dios, estamos hablando del temor de Dios y nuestra conducta en nuestro hogar y en todo. Pues no quieren entender que van de mal en peor. No cumplen su palabra, dan la palabra hasta que la muerte nos separe, ¿no? Hasta que Amparo, Claudia, Patricia nos separe, cualquiera, porque hoy el arco iris. No cumplen su palabra, pero no los podemos culpar. Uno no puede culpar al mundo porque no tienen ese poder sobrenatural. El culpable es el de la iglesia. El culpable somos usted y yo, no el mundo. El mundo está condenado en su ignorancia. Pero estamos hablando de la iglesia. No sienten cariño por nadie. A la que hoy en día le dice, le amo, mañana va a ser su peor enemigo. No sienten compasión. Entonces, ¿dónde está el problema? Mire que Dios nos dice cuál es el problema. Estamos estudiando el temor de Dios. Están atacando un problema. El gobierno, los sociólogos, los psicólogos, las escuelas, los genios, los países, los gobiernos están atacando dizque, el problema de la moralidad y de la ética y de la rectitud del ser humano, de la moral. Imposible. Lo están atacando sin entender un principio universal, así como la gravedad. La gravedad es un principio. Usted se monta a un tercer piso y la gravedad lo va a tirar siempre hacia abajo. Si usted se arrima mucho, la gravedad lo tira. Es un principio que es inviolable. Hay un principio que es inviolable en el reino infinito de Dios. Principio. Se llama el temor de Dios. El temor de Dios es la única tierra fértil en donde puede crecer una vida agradable a Dios. Cuando vino Moisés, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Cambia de tierra, cambia de terreno. Porque el terreno que estás pisando no me sirves. Cámbiate para acá. Pero antes, quítate el calzado, quítate todo ese polvo y todas esas cosas que traes atrás. Déjalas atrás y ven que yo te cambio. ¿Ves? Entonces, el único terreno fértil en que puede crecer su vida, la mía, agradando a Dios, es en el temor de Dios. No hay otro. Muy importante. ¿Y qué es lo que dice 2 de Corintios 7:1? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, usted y yo crecemos en santidad en el temor de Dios. ¿Y dónde se consigue eso? No, eso es algo que Dios le inyecta a usted y a mí. ¿Pero qué nos toca a nosotros? Vestirnos. Vestirnos. Voy a salir. Me pongo la pinta bien bonita y bien perfumado. No, eso es para el mundo. No. ¿Y para Dios qué? Vístase de Cristo. Porque o si no, hermano, los buitres van a estar rodeándonos. Perfeccionando la santidad en el temor. ¿En qué? En congregarme, en orar, en ayunar. 0. En el temor de Dios. Porque hay gente que cambia el temor de Dios por el legalismo. Legalismo no sirve para nada. El temor de Dios es la ley de Dios, la máxima ley. Es el fundamento a través de toda la Biblia, el temor de Dios. Entonces no existe ninguna forma de agradar a Dios sin el temor de Dios. No existe. Pero cuando Cristo entra a una vida, inicia un verdadero avivamiento. O sea, cuando Él viene y nos da un nuevo corazón, nos quita todos nuestros ídolos, nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, pone su espíritu entre nosotros, ahí nos pone, nos inyecta, implanta el temor de Dios. Entonces, ahí comienza un verdadero avivamiento. Amor, perdón, rectitud, honestidad, fidelidad, hermano, ahí. Y yo digo, y voy a poner un ejemplo, ustedes ya lo saben, pero llegó el día en que mi esposa viene hermosa y todos, ay, qué bonita, bonita, ¿bonita para quién? Para usted, para usted, para usted, para usted. ¿Por qué?
porque estaba lleno de carne putrefacta. Y lo que necesitaba mi esposa no era tanto belleza, o cuando decidió quitarse la vida y a los niños envenenarse por la infidelidad mía. No necesitaba veneno, ni necesitaba un policía que me siguiera o el GPS a ver dónde está o que contratara un detective para que me siguiera a ver dónde estaba yo, a ver qué estaba haciendo. No necesitaba nada de eso, ni un psicólogo, sino un avivamiento en su vida y un avivamiento en la vida, hermano, a partir de ahí. ¿Por qué? Porque es que el temor de Dios es lo que necesita, hermano. Ese avivamiento en el temor de Dios necesita la mayoría de la iglesia cristiana. No legalismo, temor de Dios, sino conciencia, hermano, conciencia de la presencia de Dios, así como hablaba Pedro en el versículo 19. Conciencia de la presencia de Dios, de que donde usted y yo estemos, Dios está ahí viendo todo, Dios está con nosotros, hermano, y que debemos honrarlo porque Él inyectó todo. Lo único que nos toca es vestirnos, tomar la decisión de honrarlo. Entonces, ahí no vale la mujer, hermano, vuelvo y lo repito, se hacen, se operan, se ponen tantas cosas para que ese pedazo de carne, no, eso no va a pasar. No existe. Más bien, órele al Señor, busque a alguien que le ayude a orar por ese pedazo de carne para que el Señor lo transforme y lo toque, porque si no, va a seguir siendo infiel. Imposible. No hay forma de que la carne transforme la carne. ¿Cuál el carnal? También los carnales. ¿Cuál el espiritual? También los espirituales. Una ley, no podemos violarla. Entonces, hermanos, es una realidad. A mi esposa se le acabaron los problemas de la carnalidad de su esposo cuando el temor de Dios llegó, ojo, para quedarse. Porque si llegó para irse, no funciona, como la mayoría de los cristianos, que llegó para irse. No, si el temor de Dios llegó para quedarse, entonces ahí usted y yo vamos a poder ser fieles. Pero nos toca vestirnos. Nos toca vestirnos, es lo único que nos toca hacer. Vestirnos como escogidos de Dios, hermano. Vestirnos de nuevo hombre. Y vestirnos de la armadura de Dios, hermano. Nos toca, nos toca. Todo esto, hermano, la sociedad, las escuelas, las iglesias serían transformados con el temor de Dios, hermano, el temor de Dios, no con leer la Biblia, porque hay gente que lee la Biblia como leer Corintellado, como leer el periódico. No, la Biblia no es para leerla, eso no dice la Biblia es para bienaventurado el varón o la varona, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta a hablar y a chismografiar de uno en el otro, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en la palabra de Dios medita de día y de noche. O sea, va a hacer una cosa, va a hablar, va a pelear, medita en la palabra a ver si se viste de Cristo o no, para que se muestre el temor y para que Dios sea honrado y Dios la honre o Dios lo honre. Es una ley. Mire, es una ley, hermano, sencilla. Entonces todo el gobierno y todos seríamos transformados. Mire, vayamos, porque estamos hablando de que él dice que honremos al rey. Pero mire, cuando un rey es temeroso de Dios, vayamos a Segunda de Reyes 22:2. Mire, porque esa es la voluntad de Dios, hermano. Qué bendición. Uno, tener un rey, hermano, temeroso de Dios. O sea, el alcalde temeroso de Dios. Dios lo ayuda. El presidente. Dice el rey Josías, mire, e hizo, dice, lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O sea, llegó para quedarse. Es que nosotros no podemos mostrar temor de Dios solamente cuando nos congregamos, no, es cuando salimos que nos toca vestirnos.
Porque el temor de Dios implantado en el gobierno, en la escuela, en todo, hermano, nos guiará a rectitud, a honestidad, hermano, a paz. Y una de las preguntas muy importantes es, nosotros que venimos años congregándonos, bueno, y las personas que estamos recibiendo la enseñanza, ¿será que nuestros hijos están aprendiendo el temor de Dios con el ejemplo? Ojo, con el ejemplo de nosotros. No con lo que le leemos de la Biblia, no, con el ejemplo, con la esposa, con el esposo. Cuando llaman, en cualquier circunstancia, ¿será que nuestros hijos están aprendiendo el temor de Dios que hay en nosotros? Ojo, en nuestra conducta, porque eso es. ¿Será que nuestros hijos están aprendiendo el temor de Dios con nuestra conducta? ¿O será que tenemos una doble vida? Mano, todos necesitamos honrar a Dios, pero llega el momento en que nos toca tomar la decisión de vestirnos, hermanos, sin eso no hay nada. El Salmo 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Qué es lo que quiere Dios? Enseñarnos ¿qué? Su temor, porque ese es el único, hermano, que nos sostiene honrando a Dios, nos sostiene honrando su presencia, nos sostiene honrando y conociendo el carácter de Dios, nos sostiene honrando el más grande mandamiento, amar a Dios sobre todo, obedecerlo por encima de las circunstancias y creerle hasta el fin. Solamente, venid hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré. El Espíritu Santo hablando. Entonces, tratar de enseñar ética y moral y comportamiento sin tener en cuenta el temor de Dios es como tratar de llenar un bolsillo roto, hermanos. Imposible. Por eso la sociedad está como está. ¿Cómo es que hermano, se evalúa el trabajo de la iglesia con los niños, con los jóvenes? Solo bajo el temor de Dios. Es que es la única manera de evaluarlos. No es por mantenerlos ocupados. ¿Me entiende? A veces de pronto tenemos la idea de mantener, hermanos, los hermanitos ocupados todo el día para que no salgan a hacer las cosas. No, es que no hemos entendido, necesitamos un nuevo ADN. ¿Por qué? Porque el terrenal, ¿cuál los terrenales? O los terrenales, ¿cuál el terrenal? Entonces necesitamos una inyección que nos implante en el temor de Dios. Eso es lo único. Y ahí sí, déjela ahí solita para donde vaya, tranquila. Él sabe que hay temor de Dios y el temor de Dios la va a sostener. O si no, imagínense, coger la niña o el niño y ponerle así como en la cárcel que le ponen para que salgan un candado, no sé qué esté viendo dónde está. Imposible. Entonces, sin el temor de Dios, hermanos, nada podremos hacer. Eso es una ley. Muy importante. El que tiene temor de Dios, ojo, es muy importante porque esta es la enseñanza que hemos visto desde la enseñanza número 1. El que tiene temor de Dios, hermano, no necesita más testigos que lo estén mirando que a Dios. Conciencia de su presencia. Y no tiene por qué temer de nadie, solo de su propia conciencia. Porque si la conciencia de nosotros está caída y es torcida, a esa hay que tenerle miedo. A mi propio yo hay que tenerle miedo. Y no de que me esté mirando el policía o que haya hermanitos por ahí, no. Hermanos, el único testigo que está siempre ahí es Dios. Esto es muy importante. Y así como el temor de Dios es el terreno fértil en que crece una vida agradable a Dios, la falta de temor de Dios es un terreno malo en que crece una vida que no agrada a Dios. Pablo dice, mire, leamos esto, que esto es muy importante.
que nadie, ningún ser humano, ningún pastor, ningún predicador en el planeta Tierra, nadie se puede justificar delante de Dios. Porque sin el temor de Dios solo hay maldad en los púlpitos, en las iglesias, en las cárceles y en el gobierno, en las escuelas. Sin el temor de Dios solo hay maldad, no más. ¿Cuál el terrenal? Los terrenales. Es una ley. Y mire cómo Dios califica, ojo, Dios eterno, cómo Dios califica a los hombres de toda clase, de todo linaje, de toda religión, de toda alcurnia, de toda raza, de toda posición, de todo credo. ¿Cómo los califica Dios? Cuando no tienen temor de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 3, verso 10. Y mire a ver si alguno aquí se identifica con algo de eso para que le pidamos perdón a Dios. Romanos 3:10. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Uy, Dios mío, porque hay unos ungidos por ahí que tienen hasta guardaespaldas para que nadie se les arrime. Guardaespaldas, yo los he visto. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que es imposible buscar a Dios si Dios no pone que lo busquemos. Imposible. 12, todos, ¿cuántos? Todos se desviaron. A una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora leamos lo que dice Pablo o el Espíritu Santo, usando a Pablo, sobre el sentido del habla o el sentido de la boquita, con dientes blanquitos bien bonitos, porque usted ve gente, ¡ey! El cuidado de la boca, no, el cuidado de la boca es lo más importante, y eso usted ve hoy en día, que una bendición, la tecnología es una bendición, usted puede tener dientes muy hermosos, necesita platica, y usted ve esas boquitas preciosas, se las anchan, boquitas hermosas, pero mire lo que dice Dios, de esas boquitas tan hermosas, de esos dientes tan blanquitos, tan provocativas. Mire lo que dice, verso 13, sepulcro abierto es su garganta. Pregunta, ¿qué pasa si nos vamos para el cementerio y abrimos un sepulcro? Porque es lo que está diciendo Dios. ¿A qué le duele? ¿A qué nos huele? Ok. ¿Qué sale? Hedor, muerte. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengüita engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus sexys labios. Veneno de áspid lo está diciendo Dios. Entonces, ¿en quiénes? En el profesor. Engaño en el académico, engaño en el presidente, en el policía, en el cura, en el pastor, en la reina, en todos, sin temor de Dios. Y ya lo va a ver que Dios lo dice, sin temor de Dios, todos somos unos corrompidos. No necesitamos sino la oportunidad. Que anda uno bien vestidito, caminando, apenas tiene chance, dele para allá. O túmbelo, o róbele, o miéntale. Hermanos, verso 14. Su boquita está llena de maldición y de amargura. La boca del el excelentísimo gobernador, el excelentísimo presidente, la reina de belleza, el cura, el pastor, el que sea. Usted no sabe que hay pastores que no tienen temor de Dios. Hombre, eso es lo que hay. Eso es lo que hay en los púlpitos. Lo único que buscan es la lanita, el billetico, y ya, y que todo esto crezca, hermano. Compremos la manzana. ¿Para quién? Para Dios. Ay, papá. Ok, tengo 4 hijos que necesitan casa y... Su boca está llena de maldición y de amargura. ¡Qué tremendo! Verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay muchas formas, hermano, de derramar sangre. ¿Cómo? Dando un falso testimonio. Un falso testimonio. ¿Qué hicieron con Cristo? Derramaron la sangre de Cristo. ¿Cómo? Un falso testimonio. Sí, Él hizo esto, a mí matarlo a muerte. Hay muchas formas de derramar sangre sin que le metan el cuchillo. Mintiendo, hermano.
Muchas formas. Sus pies se apresuran para derramar sangre cuando le dañamos el testimonio a alguien. Es mejor haberle pegado una puñalada, hermano, que después se sana, que haberle dado una puñalada a su testimonio. Nunca más lo va a levantar. Hay gente que se pasa toda la vida, hermano, cuidando su testimonio. Después viene un mentiroso de estos y que sus labios engañan y le dañan el testimonio. Así. Eso lo hacen los presidentes, eso lo hacen los gobernadores, eso lo hacen los alcaldes, eso lo hacen todos. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Vaya y mire los hogares, hermano. La familia, las envidias, las traiciones, cuando no hay temor de Dios. 17. Y no conocieron camino de paz. Entonces, ¿a qué se debe este patrón, hermano, en todos? Porque el Señor dice que todos se desviaron, todos los que están en Adán. O en el primer hombre o en el terrenal. ¿Cuál del terrenal? También los terrenales. Entonces, ¿a qué se debe este patrón? En los seres humanos, odio, mentiras, traiciones, amargura, etc. El apóstol Pablo nos da la respuesta en el verso 18. Leamos el verso 18. Sobre la conducta de los hijos caídos de Adán. Porque, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ahí vemos la respuesta, hermanos, de que necesitamos verdaderamente ese ADN de Cristo para estar en Él. El que está en Cristo, nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Necesitamos. Y solo eso se logra. Aquí ya vemos la lista. ¿Y por qué esa lista? Porque no hay temor de Dios. Así que si hay alguna cosa de estas que estamos practicando, hermano, muy importante, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Vistámonos de Cristo, hermano. Lo necesita usted y también lo necesito yo, hermano. Todos necesitamos tomar la decisión de vestirnos de Cristo, hermanos, para que venga ese temor y para que, hermano, podamos tener. No necesitamos más testigos. O sea, mi esposa se va para Estados Unidos, no necesito más testigos. Ya no necesita más testigos, sino que en mi mente, en mi corazón haya conciencia de la presencia de Dios cada instante. Y que en mi vida la esté. ¿Para qué? Para honrar esa presencia, como lo dice la bendita y muy preciosa palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Dios mío, vienes enseñándonos, Señor, uno de los fundamentos más grandes de tu palabra, Señor. Lo más importante que existe, Señor, dice que no hay un solo ser humano que pueda hacer el bien. No hay un solo ser humano que te pueda agradar, Señor. ¿Y por qué? Por una sola